breve para saludar con muchísimo gusto al queridísimo Ricardo Sevilla, escritor, verdadero periodista, y quien, no lo digo como ofensa, sino como una circunstancia muy, muy buena, pues tampoco es un periodista acaudalado, un hombre rico, con tantas posesiones. ¿O si tienes algún yate por ahí que no conozcamos, Ricardo? No, mi querido Toño, tengo un barquito ahí en uno de los libreros, pero es un barquito de madera que compré en un tianguis porque me gusta mucho visitarlos. Un tianguis del oriente de la Ciudad de México, para ser más específicos, a los cuales les tienen ahí cierto escozor en la derecha. Y estoy muy bien, mi querido Toño, escuchando atentamente pues esta postura de editorial sobre latinos. Vale muchísimo la pena, yo creo que incluso hacer una suerte de programa, una serie de episodios donde demos a conocer cuáles son las estrategias para hacer un reportaje. Creo que estos personajes no pasaron por las materias de ciencias de la comunicación o comunicación colectiva o periodismo o la carrera que hayan estudiado para aprender bien los géneros periodísticos, y estos señores, si lo vieron en la clase, no lo aprendieron para nada, no hacen periodismo. Este trabajo que estás tú mencionando es fruto de Mario Gutiérrez Vega. Ya exhibimos en su momento en un reportaje a Mario Gutiérrez Vega, este personaje que incluso recibía dinero ahí de parte de Laura Emilia Pacheco, sí, la hija de Cristina Pacheco, la esposa o pareja sentimental de Fernando García Ramírez, el subdirector de la revista Letras Libres, cuando trabajaba precisamente en la Dirección General de Publicaciones del desaparecido Conaculta. Entonces, estos personajes vienen de una tradición chayoteril inmensamente siniestra, y bueno, pretenden darle a conocer a la gente ¿qué es el periodismo? No hay periodismo detrás del escritorio de este personaje. Lo único que hay son sobres amarillos, lo único que hay es el pago que le da un grupo político encabezado por el priista Roberto Madrazo, y eso la gente lo tiene que saber, si no es que ya lo sabe. Nunca han tenido credibilidad, llegaron a presentar cuentas de vídeo, canicas, y se las vendían a Grupo Televisa, se las vendían ahí a los empresarios, y los empresarios los contrataban para engañar a la población. La población ha ido despertando afortunadamente y ya no consume ni se traga las mentiras de estos personajes, pero vale mucho la pena exhibirlos de cuerpo entero, mi querido Toño. Una larga respuesta para decirte que estoy muy bien. Muchas gracias. Sí, no, así deben de ser las respuestas, así debe de ser pues vamos, el entendimiento que existe sobre este tipo de personajes. Pero, pues, ¿qué te parece que vamos un poco más a fondo con este caso? Una vez más surge un montaje del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, que ni siquiera hace él, ¿no? Como bien nos mencionas, es el artífice de esto es Mario Gutiérrez Vega, en el que le adjudican al hijo del presidente López Obrador, a Andrés López Beltrán, el haber, pues no sé, ¿no?, ejercido algún tipo de nepotismo, puesto que uno de sus amigos obtuvo algún tipo de contrato con Quintana Roo. Mira, querido Ricardo, yo tengo muchos amigos, ¿no? A mí en la primaria me gustó mucho la canción esta de Yo quiero tener 1,000,000 de amigos, y me encantaría decir que tengo 1,000,000 de amigos, pero no todos ellos son, por decirlo así, grandes personas, ¿no? A lo mejor son grandes personas, pero a lo mejor no son muy buenos en lo que hacen, o a lo mejor y sí, algunos pueden ser empresarios, algunos pueden ser obreros, algunos, vamos, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, y son mis cuates, pues así debe de ser, ¿no? Yo, te soy perfectamente honesto, no me siento responsable de lo que hagan mis cuates, ¿no? O sea, si de pronto tengo un cuate y que los tengo muchos de ellos, ¿no?, que la riega duro, creo que sería ilegítimo que llegaran a decir, es que ese es el amigo de uno de los conductores de Sin Censura, por eso es que actúa de tal forma, porque es amigo de uno de los conductores de Sin Censura. Es que en esto se basan las notas de ese señor, de Mario Gutiérrez Vega, y del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola. Se trata del amigo, de un primo, del papá, del hermano, de bla, 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 bla. ¿Qué tiene que ver con López Obrador? Lo mismo hicieron la última vez
al intentar enjaretarle una especie de departamento que le estaban, una casa que le estaban rentando en el sur de la ciudad, el otro hijo del presidente López Obrador, porque supuestamente se le estaba rentando al adjunto del primo de la directora de La Jornada, ¿no? O sea, es que son situaciones ridículas con las que la gente, mira, yo creo, se bota de la risa. Yo creo que hasta los mismos cabrones, perdón, lo digo así, ¿no? Voy a cambiar mis palabras. Los mismos personajes que prefieren ver Latinos, esa plataforma de choque chayoteril, que sin censura, por ejemplo, que los datos duros, se han de quedar así de, híjole, ¿y esto qué pedo, no? ¿Y que tenga un amigo que haya tenido contratos? ¿Eso qué no? No, ¿qué opinas tú, querido Ricardo? Sí, esto me recuerda a aquel programa de la década de los 90 que encabezaba Martín Hernández, locutor emblemático de nuestra generación, y que tenía esa serie que era el hijo del nieto del verdadero pavo asesino. Entonces, esto es lo que hace ahora Carlos Loret de Mola. Resulta que el hijo del nieto del verdadero pavo asesino tuvo un contrato en Quintana Roo por más de 300 millones de pesos o una cosa semejante, y el responsable pues es el amigo del hijo del nieto del verdadero pavo asesino. Es una ridiculez que solo plantearlo me da urticaria, porque uno pensaría que debería de existir muchísimo rigor en el periodismo que estos personajes están ejerciendo desde hace mucho tiempo, y nos damos cuenta, bueno, nosotros nos dimos cuenta desde hace mucho tiempo, pero es deseable que la gente también lo sepa, que estos personajes mentían con todos los dientes, y tenían y tienen un micrófono de manera irresponsable, no lo utilizan con ética, no hay un verdadero compromiso con el periodismo de corte social, con el periodismo que es una rama de las humanidades. Eso no existe por completo. Y eso es sumamente penoso. Es penoso que estos personajes incluso estén teniendo cierta credibilidad en ciertos circuitos. Y bueno, resulta que yo fui a una escuela primaria, y permítame usted la anécdota, a una escuela primaria, imagínese usted, en el barrio de la Juventino Rosas, la gente que vive en la Ciudad de México y que lo conoce, pues sabe perfectamente que es un barrio popular. Entonces yo iba en una primaria, Toño, y esa primaria estaba atestada de muchos compañeros que eran durísimos en la calle, tenían infelizmente pues la tradición delincuencial, y siguieron una ruta, y resulta pues bueno que yo definitivamente jugué con ellos, jugué con unos personajes que a la postre se iban a convertir en pues no en secuestradores, pero sí en personajes rateriles, digamos. Entonces, imagínate si esos personajes dicen, ¿sabe qué? Ricardo Sevilla iba en segundo de primaria con un personaje que a la postre, que en el futuro se convirtió en un carterista. Imagínese usted la babosada. Yo creo que aquí, si nosotros revisamos ese reportaje, nos vamos a dar cuenta de que es una grasejada. No han tendido ningún tipo de vínculo. Ellos ponen algunos datos, dicen que hay audios, pero en esos audios no sale a relucir el hijo del presidente López Obrador, no sale a relucir ningún dato que vincule a ese supuesto amigo del hijo del presidente con este contrato millonario. Si hubiera que responder, entonces tendrían que preguntárselo a la gobernadora Mara Lezama, tendrían que preguntárselo al gobierno de Quintana Roo, tendrían que hacer las indagatorias por allá, pero no tratar de embarrar por embarrar. Esto es lo que están haciendo como estrategia de golpeteo en contra de la transformación. Hay que recordar que son épocas electorales, y en estas campañas ya, aunque no lo sean todavía de manera oficial, ya se está en un tiempo de campaña, y bueno, ellos lo que están buscando es defenestrar precisamente a quien ellos consideran, y creo que no se equivocan ahí, como continuadora de la Cuarta Transformación. ¿Y quién es esa continuadora de la Cuarta Transformación? Claudia Sheinbaum. Entonces, ellos hacen un mapa y van colocando, a ver, ¿quiénes son cercanos
a Claudia Sheinbaum. Ah, bueno, cercana es Tatiana Cloutier, cercano es Gerardo Fernández Noroña, cercana es el presidente López Obrador, cercanos son todos estos. Si no encontramos nada contra Claudia Sheinbaum, no se preocupen, porque nos vamos a investigar a estos personajes, pero si no encontramos nada en esos personajes, investiguen por favor quiénes son sus amigos, y entonces van buscando pistas desesperadamente, pero como no encuentran datos duros, van forzando las cosas, Toño, y así van creando estos reportajes que se convierten en una pifia y que están más vinculados a la literatura de imaginación, a la literatura fantástica, y que ni siquiera ahí calificarían por la ramplonería en cómo están planteados. Definitivamente no hay ningún mérito periodístico, ni en Latinus, ni en Carlos Loret de Mola, ni en todos estos pregoneros, porque ya le están dando vuelo en el medio de comunicación argentino Infobae, ya le está dando vuelo desde luego nuestro odiador Marco Levario Turcot, ahí en su etcétera, ya le están dando vuelo en todos esos lugares, pero la gente sabe perfectamente que es un pie forzado, entonces no hay ningún mérito periodístico y la gente lo sabe y lo va relegando, y creo que hace muy bien. Sí, la misma gente que, insisto, lo digo con mucho respeto, que ve Latinus, seguramente les llega este tipo de cosas y dicen, ay, híjole, como que sí lo quiero compartir por WhatsApp en mi grupo de tías panistas, pero ¿pegará esto? ¿Tiene algo de malo esto? Seguramente se ponen a pensar en la cantidad de amistades que tienen ellos y las cosas que han hecho sus amigos, y dicen, no, pues, ¿qué tienen que Andy tenga un amigo que haya conseguido un contrato con el gobierno de Quintana Roo? Son nimiedades que, pues, simple y sencillamente los dejan en la calle de la amargura. De hecho, le pido al equipo que nos grabe, para antes de ir al tema principal de esta muy calurosa y amable plática con el periodista Ricardo Sevilla, mostrarle a usted una de las últimas encuestas que le mandaron por ahí don David hace ratitito. La vamos a platicar al rato también con el compañero Gómez Naredo, con el compañero Julio Broniman, pero no sé si tenga por ahí una de las, ahí está, esa mera, don David, porque tiene mucho que ver con lo que estamos platicando Ricardo y yo. Esta nueva encuesta de Metrix MX pone a la doctora Claudia Sheinbaum con un 57.5% de aprobación, de apoyo, frente a un verdadero, pues triste 17.9% de Xochitl Gálvez y un 8% del pelón Movimiento Ciudadano, o sea, Movimiento Ciudadano sin nada, ¿no? Sin cabeza, sin nada, sin candidato, ya se acerca a Xochitl Gálvez, ¿no? Y esto, mire, esta es la realidad de ese grupo opositor. Esta es la realidad de alguien como Carlos Loret de Mola, de ese pseudoperiodista que representa a la plataforma chayoteril de Choque Latinos. Esta es la realidad de todos de estas amalgamas de las que está detrás Claudio X González. Y esto exhibe cómo es que no están teniendo éxito esos esfuerzos inexorables, vamos, esos graves esfuerzos que tienen desde la derecha para golpear a López Obrador. Es claro y evidente que por mucho que saquen estos reportajes, si se les puede llamar así, de amigos que tienen contratos en Quintana Roo, y etcétera, el amigo del primo de un amigo, y etcétera, pues no les funcionan con el pueblo, no les funcionan. La gente sigue prefiriendo a Claudia Sheinbaum, y ni se diga, querido Ricardo, al presidente López Obrador, quien sigue siendo el segundo líder con mayor aprobación a nivel mundial, y hay encuestas que lo ponen con una aprobación, aquí está con un 66% de aprobación de esta semana, en la encuesta de Morning Consult, esta empresa estadounidense, esta empresa demoscópica estadounidense, pero hay otras encuestas en las que rebasa el 70, el 80%, lo que nos dice, a ver, mínimo, en un promedio, 7 de cada 10 mexicanos apoyan a López Obrador, están con él. 2 no lo soportan y a uno le vale madres. Esa es la tendencia en México, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues que por más montajes que haga Loretito y su grupo, la gente no les va a hacer caso, ya no les va a hacer caso, ya no les funciona como les funcionó con Florence Cassé, con Israel Vallarta, con la niña Frida Sofía, con Afganistán y el tanque al que le pagó Loretito. Ya no les funciona, Ricardo.
No, ya no les funciona, sin embargo no tienen no tienen imaginación. Yo recuerdo, por ejemplo, que los grandes periodistas, Tomás Wolf, Günter Wallraff, Ryszard Kapuscinski, solían tener vínculos muy fuertes con la literatura aquí en México, el propio Julio Scherer, Vicente Leñero, los periodistas liberales, los hermanos Flores Magón, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, etcétera, etcétera, tenían un vínculo muy fuerte con la literatura, el propio Federico Campbell, Carlos Monsiváis, el listado es enorme, Toño. Sin embargo, ahora ya no hay ese vínculo con la literatura de parte de estos personajes. En algún momento intentaron vincularse con la literatura Enrique Krauss, Héctor Aguilar Camín, pero se fueron a la adulación de manera abierta y dejaron a un lado tanto la literatura como el ejercicio periodístico riguroso. En algún momento intentaron practicarlo, hay que ser honestos y decir que sí lo intentaron, pero eso duró solamente 2 minutos, un suspiro. Inmediatamente se fueron a los brazos de Enrique Flores Cano, en el caso de Héctor Aguilar Camín, a los brazos de Octavio Paz, en el caso de Enrique Krause, y todos sus herederos, estos personajes que fueron formados como sus acólitos o sus prosélitos, han seguido precisamente esa estela. Entonces, ellos hacen trucos muy horripilantes dentro del periodismo. Por ejemplo, ellos dicen, fíjate que hay una forma de atacar a tus adversarios, y esa forma de atacar a tus adversarios nosotros la tenemos bien dominada, y consiste en golpear, a través de calumnias, a través de embates, a través de golpes bajos. Ya lo escuchamos de voz del propio Carlos Alarraqui, que le dijo ahí que dijo ahí en su programa de Atypical TV que la estrategia para golpear a Morena era precisamente decir mentiras, hasta doblarlos. Esa siempre ha sido la estrategia del periodismo, entre comillas, que practican esos personajes, y lo van a seguir haciendo, aunque ya no les funcione, lo van a continuar realizando. ¿Por qué? Porque no tienen vínculos con la literatura, porque no tienen vínculos con los libros, porque no tienen vínculos con una tradición periodística muy rica que tenemos en México y en Latinoamérica. Entonces estos personajes no leen más que lo que aparece en Twitter con muchísimo esfuerzo, no leen más que los trascendidos, los chismes, y entonces no los hace ricos intelectualmente, y eso hace que construyan productos muy mafufos. Se los siguen comprando en la derecha porque en la derecha viven en una burbuja. Si estos personajes fueran a la calle, si hicieran el periodismo que se hace, por ejemplo, aquí en Sin Censura, en Los Datos Duros, en otros medios, que es el periodismo a ras de piso, que sale uno a platicar con la gente, que vive en el torbellino de la población, nos vamos a dar cuenta de cómo están las cosas, pero ellos no quieren rozarse con la gente porque ellos piensan que son una élite y la quieren gobernar simple y sencillamente. Entonces los van a seguir contratando, Toño, porque no van a salir a ver qué es lo que piensan, como diría el gran Mariano Azuela, los de abajo. No van a ir a recoger las crónicas de la sociedad que se organiza, como diría el gran Carlos Monsiváis. No van a ir hacia donde está la auténtica noticia, no se van a ir a hacer una investigación larga, profusa, que puede llevarles meses e incluso años. No están interesados en eso. Lo más fácil es una calumnia. A mí que no me vengan y que digan, bueno, es que una investigación la pueden sacar de un día para otro. Eso no es cierto. Nosotros semanalmente ingresamos alrededor de 10 a 15 solicitudes de información al Instituto Nacional de la veleidosa transparencia para que nos respondan, y tenemos otras fuentes, hacemos un trabajo, pero un trabajo que nos tiene desvelados, y estos personajes sacan un reportaje cada tercer día. Eso es una estupidez, eso no puede ser posible, es una tomada de pelo, mi querido Toño, y a mí, que no me tomen el pelo. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que efectivamente les faltaría un poco de talento y de creatividad. Esto que nos plantea Ricardo es va bajo el cuestionamiento de si es la mediocridad lo que ha
echado por la borda de todos los esfuerzos de la ultraderecha. En este mismo clip, dime, ¿crees que sea más bien una bola de mediocres y que debido a que pues no son constantes, no le buscan, son una bola de huevones? ¿Cómo dice Xochitl? A todos los miembros de su equipo, huevones, pendejos y rateros, así les dijo, bueno, porque son así, es que no triunfan, es que no les va bien. Sí, exactamente, porque por ejemplo, si tú les preguntas, oye, ¿de qué va la trama de asesinato de Vicente Leñero? ¿O de qué va la trama de noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez? No te lo van a saber responder, porque no han leído ni la cuarta de Forros. Entonces son perezosos, son holgazanes, son personajes sin ningún tipo de talento, porque para dedicarse a tal o cual oficio o profesión se necesita tener un compromiso, y no solamente salir con una grasejada y como estos personajes, Héctor Suárez Gómez, Chumel Torres y todos estos vilipendiadores, salir y aventar una soflama ahí con maledicencias. No, se necesita compromiso intelectual, se necesita ponerse a leer, ponerse a estudiar, ponerse a investigar, y estos personajes no tienen tiempo para eso, no tienen tiempo para eso porque se les va en comiditas, en desayunos, en adulaciones, en picarse el ombligo. Fíjese nada más, aquí nosotros estamos transmitiendo desde un barrio, ahí está usted escuchando, porque como no tenemos estudio, un estudio aparatoso, precisamente nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde un barrio donde usted puede escuchar incluso los sonidos de ese barrio vivo, latente, porque es ahí donde nosotros nos formamos y conocemos perfectamente a la población, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que se cuestiona, qué es de lo que duda, y esas son preguntas fundamentales del periodismo: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Pero esos personajes no se preguntan nada de eso, mi querido Toño, y sí, son completamente huevones. Y este oficio no es para huevones, no es para cobardes, como diría, por cierto, Ryszard Kapuscinski, como repetiría Cormac McCarthy. Este lugar no es para huevones, digámoslo así, mi querido Toño. Y ahí están, ¿no? Es que así los veo, yo los he visto. Tenemos un Peña Nieto que pues, era un pinche ignorante así en cuanto a todo, ¿no? A geografía, matemáticas, cultura general. Lo mismo pasa con pues todos estos personajes, él era del PRI, ¿no? Pero con todos estos personajes del PAN que en algún momento precisamente confundieron a uno de los hijos del presidente con un gran poeta, que hacen siempre este tipo de circunstancias, bueno, con López Velarde, ¿no? Pero siempre incurre en una cantidad impresionante de ridiculeces que preocupan hasta cierto punto el hecho de que el pensar que pues sus papás les pagaron muy buenas escuelas y que no las supieron aprovechar, se quedaron en la mediocridad absoluta. Tanto Es una cosa terrible, mi querido Toño, porque fíjate que tienes toda la razón en esta parte. Como tuvieron acceso desde la cuna a pañales de seda, como pudieron acudir a escuelas particulares, privadas, no solamente aquí en México, a lo mejor en la primera parte, en los estudios primarios, pero ya en la secundaria, en el bachillerato, en los estudios profesionales, se fueron a Cambridge, se fueron a muy jodidamente a Utah, se fueron a Harvard, se fueron a las grandes universidades, se fueron a The London School a estudiar, valga la redundancia, estudios económicos, y aún así llegan aquí y no no son capaces de hacer una metodología, o manejar una metodología, preparar un trabajo. Ya vemos el caso de Xochitl Gálvez. O sea, Xochitl Gálvez es una plagiaria, simple y sencillamente una burda plagiaria, que habría que ver si este rector le va a ajustar la cuenta y va a decir, a ver, por lo menos hiciste el trabajo de colocar las citas donde te dijimos que las colocaras. No lo va a hacer, porque son perezosos, porque son holgazanes, porque tienen que tener una pantalla frente a ellos que les diga por dónde ir, un norte, porque si no se pierden, están completamente desbrujulados. Entonces, no solamente no hay imaginación, no hay creatividad, no hay compromiso social, no hay un latir hacia el oficio que ellos están representando. No, hace mucho tiempo que yo no veía a personajes en la política
tan estultamente repudiables. Estos personajes son unos auténticos ojetes, porque podemos estar en desacuerdo con muchísimos personajes en la historia de este país, pero los políticos solían tener una visión muy clara sobre los aspectos que estaban ocurriendo a su alrededor. Pero si tú colocas, por ejemplo, a un Porfirio Muñoz Ledo frente a Xóchitl Gálvez, si tú colocas a un Froilán López Narváez, a un Julio Scherer, con los periodistas de pacotilla, como Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola, o todos estos pránganas, nos vamos a dar cuenta de que estamos como retrocediendo. Ya no hay un gusto por la lectura formativa, rigurosa. Hace poco estaba platicando con el doctor Hugo López-Gatell y me estaba diciendo que estaba leyendo A Masa y Poder de Elías Canetti. Entonces imagínate, pues un personaje que está interesado en el pensamiento de la masa, del pueblo, y estos personajes yo creo que no estudian, pero sí, insisto, ni una cuarta de forros. Pobres políticos y pobres periodistas de la derecha que todo lo conocen de oídas, mi querido Toño. Esa era una cita que hacía Federico Campbell, el baja californiano, precisamente porque pobrecitos de ellos tienen que contratar asesores porque como les da hueva leer una iniciativa de ley, entonces dicen, oye, ¿tú sabes leer? Vente para acá, échame una mano porque a mí me da pereza, te invito a un café y me lo platicas. Así trabaja, Antonio. No, y también hay que darles el beneficio, no de la duda, pero también de otro tipo de realidades. No podemos generalizar aquí. Hay mentes criminales como la de Luis Videgaray, que por supuesto que pertenecen al Massachusetts Institute of Technology, por ejemplo. Miren, se ha planteado una y otra vez como el hombre detrás de los hilos en el sexenio de Enrique Peña Nieto era Luis Videgaray, alguien que consiguió precisamente estudiar en el MIT, que hoy precisamente tiene una cátedra, no una cátedra, tiene a su cargo un proyecto de inteligencia artificial, Dios nos libre, pobre del mundo, imagínese usted, ahí en el MIT. Muchos de nuestros colaboradores han mostrado cómo este sujeto era la verdaderamente criminal detrás del gobierno de Enrique Peña Nieto y quien pues en todo caso pudo establecer precisamente eso, ¿no? El ponerlo en el poder, el mantenerlo con mucha fuerza ahí, el conseguir este paquete de reformas estructurales que destruyeron a México. Entonces, si bien es cierto, como dice el querido Ricardo y como sostengo yo también, que en su mayoría la oposición son unos pinches mediocres, hay uno que otro que han sido mentes criminales y que nos han dado en la absoluta torre. Pero, ¿qué te parece, Ricardo, que hablamos precisamente de los mediocres? Y le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe, porque se plantea por ahí que debido a irregularidades, a mediocridades y a que el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón habría intentado meter despachos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo algún tipo de choque con sus compañeros en ese tribunal, que yo se lo digo a usted, no son peritas en dulce, para nada, ¿no? O sea, eso sí, ahí téngalo usted en cuenta. Pero efectivamente, pues ahí está la realidad de este señor. Hay una crisis en estos momentos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una crisis muy, muy fuerte, en la que pues están buscando separar este tipo adjunto de Gil Swart, uno de los acólitos de Felipe Calderón, alguien a quien se le ha incluso señalado de visitar la casa de los Calderón Zavala ahí en Las Águilas, ¿no? A este sujeto lo quieren ahora quitar de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hablando de la mediocridad, hablando de las malas formas, hablando de algo que tal vez no habíamos visto en algún otro momento de la política, en lugar de enfrentarse a la situación, de enfrentar al toro por los cuernos, pues el tipo ya salió por patas, se fue, después de que se enfrentara precisamente que lo confrontaran sus compañeritos, que insisto, no son peritas en dulce. Ahí está el tal Fuentes Barrera que fue acusado hace un par de años de utilizar el taller mecánico del tribunal, que no sé ni siquiera por qué existe, para reparar sus autos clásicos y generar con esto un desfalco millonario. Pero bueno, Ricardo, tú tienes más información sobre esto, ¿no?
Sí, mi querido Toño, bueno, pues sí, son las ambiciones políticas al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero yo iría más allá porque creo que el Poder Judicial en general está en crisis, ya no se puede ocultar y los jueces, los ministros, los magistrados van formando grupos y se van dividiendo en bandos. En la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, la gente lo sabrá muy bien, sabemos que hay al menos dos grupos y dos grupos en disputa. Uno que encabeza Norma Piña, que es completamente afín a la derecha, desde luego, y que está integrado por Norma Piña y por estos personajes que trabajan, incluso ya se ha documentado, para Ricardo Salinas Pliego. Y el otro grupo que está integrado por Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que suelen coincidir poco más o menos con las posturas del Poder Ejecutivo, aunque a veces no, pero esa división de bandos, Toño, no solo está ocurriendo en la Suprema Corte, no, también está ocurriendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí también hay dos mandos. El primero está integrado por dos personajes. Este sujeto calderonista, Reyes Rodríguez Mondragón y Yanine Otálora. Nosotros hemos publicado también reportajes al respecto y que son afines no solamente al calderonismo, sino eran amigos de Piquete de Ombligo, de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, sí, esos personajes que tenían secuestrados al Instituto Nacional Electoral. Y el otro, Toño, está integrado por la baja californiana Mónica Soto, por Felipe de la Mata y por Felipe Fuentes, quien, como tú bien apuntas, no son, pero para nada, peritas en dulce. Son conservadores, digamos, pero no tanto. Han abrazado de dientes para afuera, si se quiere, temas como los derechos políticos y electorales de la mujer, temas de inclusión, etcétera. Bueno, pues esos dos grupos, Toño, ayer se pelearon. Soto, de la Mata y Fuentes exigieron la renuncia a la presidencia de ese tribunal del calderonista Reyes Rodríguez Mondragón. Él dijo que no renunciará a la presidencia y, visiblemente nervioso, respondió que será hasta el próximo lunes, incluso hasta revisó ahí el calendario, el próximo lunes 11 de diciembre dijo, ahí es cuando les hará saber qué decisión toma, si se va o no se va, pero ojo, si se va, se iría de la presidencia. No nos hagamos ilusiones ni lancemos campanas al vuelo, porque no se iría del Tribunal Electoral del Poder Judicial, solamente se removería ahí la presidencia, vendría otro de estos personajes, desde luego que es uno de los que se quieren, pues le quieren arrebatar, es una guerra civil, digamos. Salió huyendo de la sesión en compañía de su amiga Yanine Otálora. Y bueno, estos personajes dijeron, es que le falta liderazgo, le hemos perdido la confianza. Y eso, desde luego, pues no es un personaje confiable, pero preocupa mucho, Toño, porque esto está ocurriendo en pleno proceso electoral, donde se va a elegir a más de 20,000 cargos de elección popular. Esto es terrible porque eso nos quiere decir que el Tribunal Electoral está viviendo una crisis de gobernabilidad y eso es preocupante precisamente. Ahora, ¿quién es Reyes Rodríguez Mondragón? Bueno, Reyes Rodríguez Mondragón es un personaje sumamente turbio. Sí, tú has apuntado muy bien, ha visitado de manera frecuente ahí la casa de los Calderón Zavala, pero recordemos, porque nosotros hicimos un reportaje al respecto, que él tenía un sobrino, un supuesto sobrino llamado Mario Rodríguez Salazar, y ese personaje solía presentarse, de acuerdo a diferentes testimonios, a un restaurante llamado Tierra Salvaje, que está ubicado en la alcaldía Coyoacán. Ahí habría recibido sobornos ordenados por el magistrado que el día de ayer salió huyendo del Tribunal Electoral. Los sobornos, presuntamente, en este reportaje que publicamos en su momento en el medio de comunicación Regeneración, habrían sido ordenados por el propio Reyes Rodríguez. Reyes Rodríguez trabajó en el equipo de Felipe Calderón, eso le debe decir algo. Reyes Rodríguez Mondragón le deseó la muerte al presidente López Obrador en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter. Después dijo él, es que me hackearon la cuenta. Yo no fui, fue TT.
ese tipo de cosas. Entonces, ¿hay incapacidad de parte de este personaje? Por supuesto que sí, hay completa incapacidad, no logra ni siquiera enfrentar a los personajes que trabajan con él en el tribunal electoral, no puede estar a la cabeza de un tribunal que se encarga precisamente de dirimir todos los temas en cuanto a los procesos electorales, en cuanto a inconsistencias, en cuanto a inconformidades, etcétera. Entonces, este personaje tiene una larga cola de corrupción, pero no nos engañemos, Toño, no quieren limpiar el tribunal electoral, lo que quieren es hacerse del poder este otro grupo. No nos hagamos ilusiones. Si nosotros revisamos el perfil de cada uno de estos magistrados, son 5 magistrados, Toño, son 5 magistrados, y esos magistrados todos son personajes de la derecha, todos son personajes que están vinculados de una u otra manera con empresarios, con políticos, y no son afines a la izquierda, pero para nada. Estos personajes que están inconformes y que quieren sacar a patadas a Reyes Rodríguez, ellos mismos fueron los que convocaron a una conferencia de medios y que le dieron la palabra inmediatamente, y eso revela muchas cosas, a Televisa. Entonces a Televisa le dijeron todo lo que querían decir, y hasta parece que las preguntas estaban ya en un formato ahí que les habrán mandado, no sé, por WhatsApp, por correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, no nos hagamos ilusiones. En lugar de sanearse el tribunal, está teniendo una crisis de gobernabilidad, y eso, insisto, es sumamente preocupante en estos momentos en donde el tribunal tiene que tener una participación fundamental, y bueno, este tipo de cosas no deberían de estar ocurriendo. Sí, no, definitivamente estamos a un año, menos de un año, a 6 meses de las elecciones, imagínese usted. Pero bueno, pues seguiremos analizando este tipo de situaciones, de casos, y yo te quiero agradecer a ti, querido Ricardo, por estos planteamientos, por estos análisis tan interesantes, y te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales para que esta noche te veamos ahí en los datos duros con muchísimo gusto. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso, es un gusto también, por supuesto, compartir los micrófonos contigo, con la audiencia de Sin Censura. Desde luego, sígueme por favor en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígueme por favor en Paralelo 24, en los datos duros. En efecto, hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y ahí vamos a hablar un poquito de arte, literatura, de música y de todas estas cosas que no quieren hablar en la derecha porque son huevones, porque son incultos. Síganme, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, a ti, al público memorioso. Excelente fin de semana, y estamos pendientes a la información. Así es, seguramente ni Xóchitl Gálvez, ni Gil Suart, ni Reyes Rodríguez verán los datos duros y las grandes intervenciones literarias del querido maestro Ricardo Sevilla, ahí en los datos duros. Muchas gracias, querido Ricardo. Ahí está mi amigo, escritor y periodista aquí en Sin Censura. Vámonos de